Ya. Estimados, buenas noches. Hoy día el objetivo es describir diferentes modalidades de organización del capitalismo actual y el rol del Estado como regulador de la economía de mercado. Ya. Lo primero, ¿cuál es el rol del Estado según ustedes? ¿Qué piensan que es lo que tiene que hacer el Estado dentro de la economía? Díganme, ¿cuál sería el rol del Estado? Señor Jaime, señorita Carrillo, Miriam, Valesca, don Jorge, Abigail, Fernanda. Distribuir los recursos. Administrar un Excelente. país. ¿Cómo, Jaime? Administrar un país. Ya, bien. Ambos están bien. Excelente. Por lo menos ya hay una idea del rol del Estado. Distribuir los recursos los cuales son escasos, ¿cierto? Y administrar un país, bien. Porque el Estado lo componemos todo, pero lo dirige el Ejecutivo, ¿cierto? El Poder Ejecutivo. Hay tres poderes del Estado, pero el que organiza todo es el Poder Ejecutivo. ¿Ya? Así que ya, por esa parte, por lo menos, ya estamos, pero excelentísimo. Entonces tenemos lo primero, es saber qué es el capitalismo. ¿Ya? Es un orden social y económico que deriva del usufructo de la propiedad privada sobre el capital como herramienta de producción. Se encuentra mayormente constituido por relaciones empresariales vinculadas a las actividades de inversión y la obtención de beneficios, así como de relaciones laborales, tanto autónomas como asalariadas, subordinadas a fines mercantiles. ¿Qué significa esto, chiquillos? ¿Qué es el capitalismo? Parte, ya, ya. Tenemos que tener claro que el capitalismo parte como una ideología económica, ya es una forma de pensar de cómo administrar los recursos. Y se trata de esto, de que por medio de la propiedad privada, o sea, de lo que yo tengo, ¿ya? De lo que yo poseo y producto de mi esfuerzo, puedo generar ganancias. Eso, en pocas palabras, es el, el rol que sea, es el capitalismo, ¿ya? Como base. Ahora, existen distintas formas de ver el capitalismo, ¿ya? Y tenemos primero mercantilismo, que esta es una forma nacionalista del capitalismo temprano, que nació aproximadamente en el siglo XVI. Se caracteriza por el entrelazamiento de intereses comerciales, de interés para el Estado y el imperialismo, ¿ya? O sea, ¿quiénes son los primeros que parten con el capitalismo? El Estado, ¿ya? Recordemos que en esta época, en el siglo XVI, aún estaba la realeza, por ende, los reyes eran dueños de todo. Por otra parte, tenemos el capitalismo de libre mercado. Los precios de los bienes y servicios están establecidos por la oferta y la demanda, llegando naturalmente a un punto de equilibrio. Implica la existencia de mercados altamente competitivos y la propiedad privada de los medios de producción. O sea, este tipo de capitalismo nace ya una vez que se instaura la república. ¿Por qué? Porque se basa ya en la propiedad privada. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? La economía social de mercado. En este sistema, la intervención del Estado en la economía es mínima, pero entrega servicios importantes
en cuanto a la seguridad social, prestaciones de empleo y reconocimiento de derechos laborales a través de acuerdos nacionales de negociación colectiva. Este modelo es prominente en los países de Europa Occidental y del Norte, aunque variando sus configuraciones. La gran mayoría de las empresas son de propiedad privada. Tenemos el capitalismo corporativo, ya caracterizado eh, por la denominación de corporaciones jerárquicas y burocráticas. El término capitalismo monopolista del Estado fue originalmente un concepto de Marx, y esto tiene que ver principalmente con lo que son las economías de tipo comunista, ¿ya? Y por eso se llama capitalismo corporativo. Mm, Está bien, se dice que el comunismo está en contra del capitalismo, pero ya el mismo Marx, que es el padre del comunismo, plantea que este tipo de comunismo, que sea el capitalismo corporativo, donde el Estado es el que maneja todo, ya. O sea, hay un monopolio estatal, donde es el Estado el que administra los recursos de forma completa. No existe la propiedad privada porque la propiedad es parte del Estado. Después tenemos la economía social de mercado. ¿Ya? En este sistema, la intervención del Estado en la economía es... Ah, disculpen, que ahí se repitió la... Entonces tenemos estas cuatro formas de ver el capitalismo. ¿Ya? Ahora, pregunta, ¿cuál de estas creen ustedes que es la que impera acá en Chile? Alguien que me responda. Cualquiera de las cuatro. Profesor, buenas noches. Dígame, Miriam. ¿Podría ser capitalismo corporativo? No, Ya, porque ese es de países como Cuba y Corea del Norte. Y alguna vez la Unión Soviética. ya. Economía Nosotros, social de aquí, mercado. casi, casi. Pero Capitalismo de mercado. aquí siempre se dice que estamos en una economía de libre mercado. Ojo con eso. Porque aquí lo que obedece es la oferta y la demanda. ¿Ya? ¿Se entiende? Se parece mucho a la economía social de mercado, pero ¿en qué se diferencia? En que el Estado chileno tiene muchos reguladores dentro de la economía, ¿ya? Pero a la vez es de libre mercado total esto. Aquí cualquiera puede colocar un precio y el precio que estime y nadie puede decir nada. Entonces, por eso Chile es de libre mercado. Porque aunque existen herramientas, aquí lo que impera principalmente es la oferta y la demanda. Por eso los precios a veces se disparan y el Estado no puede hacer nada. ¿Ya? Ahora, ¿te parece mucho la economía social de mercado? Sí, sí. Pero en la economía social de mercado, ¿ya? Eh, ¿Cómo decirlo para que no suene tan mal con Chile? Está más apropiado a países desarrollados, donde las regulaciones funcionan de verdad. No como acá, que ¿qué es lo que pasa? Se detecta monopolio, pero no hay quien fiscalice ya. El Estado tiene herramientas, sí, claro, pero como que lo que más importa aquí en Chile es cuánto es la ganancia que puedo obtener. Ya. Y por eso hay muchos vacíos legales. Pero lo importante recuerden, ¿cuál es el que impera aquí?
capitalismo de libre mercado. Siempre lo más que importa acá es la oferta y la demanda. ¿Ya? Ahora, pero al tema principal que vamos nosotros. ¿Ya? Estamos dentro de este capitalismo de libre mercado, donde el Estado igual tiene un rol. No es que el Estado aquí se lava las manos y no. Como bien dijeron ustedes al principio, el Estado tiene un rol y eso es lo que vamos a estudiar hoy día principalmente. ¿Ya? Más allá de que sepan qué es el capitalismo, lo que importa es esto, hace el Estado para mantener una economía estable? Porque eso es uno de los principales roles que tiene nuestro queridísimo gobierno. Cuando anda mal la economía, ¿de quién es la culpa? Díganme. ¿De quién es la culpa cuando anda mal la economía? ¿Es de ustedes? ¿De la empresa? ¿O del Estado? Del Estado, con Siempre va a ser la inflamación. culpa del Estado, siempre, siempre, siempre. Da lo mismo el gobierno que sea, ojo, ya, da lo mismo el gobierno. ¿Se entiende? Ah, ahora, ¿y con qué nos vamos a encontrar? El rol del Estado en el sistema económico nacional. ¿Ya? El Estado es un actor fundamental en el actual del sistema económico. ¿Ya? O sea, el Estado es el que tiene que ver la forma de que la economía se mantenga en un punto alto. Todos los países tienen eh, crisis económica, ¿ya? ¿Por qué? Porque la economía es fluctuante, que se llama. Es como una onda, sube, baja, ¿ya? ¿Cuál es el rol de los países? Mantener esto, ¿ya? Mantener esta economía. O sea, tiene que intervenir en la economía, ¿ya? Tiene un rol principal. Pero recordemos, impera la oferta y la demanda, ¿ya? Ahora, por eso es del libre mercado. Cuenta con una serie de herramientas para coordinar el sistema económico. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuáles son estas herramientas que tiene para manejar la economía? Primero, en la economía de mercado, ya, que impera en Chile, la función principal del Estado en materia económica es la de generar un equilibrio. ¿Un equilibrio entre qué? Entre la oferta y la demanda. O sea, lo que se produce se tiene que vender. ¿Por qué? Porque si produzco más de lo que vendo, ya hay una crisis económica porque hay un estancamiento económico. Y si demando más de lo que se produce, también hay una crisis económica porque hay una falta de productos en el mercado. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es este equilibrio? La oferta y la demanda, donde chocan en uno. ¿Ya? ¿Y chocan qué? En un punto de equilibrio. Entonces tenemos este gasto público, tenemos los impuestos, la regulación, la función estabilizadora, ¿ya? Y la gestión de las empresas públicas. Ahora, lo primero que vamos a ver es el gasto público. En diciembre siempre hay una ley, entre noviembre y diciembre siempre hay una ley que se discute en este país. ¿Ya? Todos los años se discute la misma ley y se tiene que renovar todos los años. ¿Alguien sabe cuál ley es que tiene que ver con esto del gasto público?
¿Alguien me puede decir qué ley es la que se tramita todos los años en el Congreso? Que tiene que ver con el otorgamiento y fomento del empleo, la redistribución de la riqueza, atiende a políticas sociales prioritarias relacionadas con la salud, educación y previsión. ¿Alguien sabe lo que es la ley de presupuesto del Estado? ¿De qué trata? Que tiene que ver directamente con lo que es el gasto público. ¿Alguien? Por mi parte, no. Pero, ¿qué es un presupuesto? Jaime, dígame, ¿qué es un presupuesto? Ver los costos que Bien, bien, lleva algo que va a ejercer. excelente. Eso es un presupuesto. Entonces, la ley de presupuesto del Estado, ¿qué tendría que hacer? Lo mismo, pero agrégale otra cosa. Es el calcular los costos que va a ejercer qué cosa. ¿Quién? ¿De quién estamos hablando? ¿El país? Los recursos, Bien, el país, los recursos que va a necesitar el país para trabajar durante todo un año. Eso es, ¿se dan cuenta? Así de simple. Y por eso se llama gasto público, porque ¿quién es el que gasta? El Estado. Todo lo que se diga público tiene que ver con el Estado. Entonces así distribuye la riqueza, porque dentro de ese presupuesto estatal tiene que ver cómo hace rendir esta plata para ayudar a todos los chilenos, ¿ya? Tiene que ver incluso con el fomentar el empleo, hacer programas de empleo, ¿ya? De trabajo. Y por eso no podemos ser una economía, ¿ya? Social, como la de los europeos, porque el Estado aún, a pesar de que rige la oferta y la demanda, tiene que intervenir mucho en la economía porque somos un país en vía de desarrollo, no somos un país desarrollado el cual marcha solo. No, está bien, impera la oferta y la demanda, ¿cierto? Somos de libre mercado, pero el Estado tiene que aún empujar mucho, arrastrar mucho, ¿ya? Y siempre se discute lo mismo, no, que es muy poca plata en salud, que es muy poca plata en educación y qué va a pasar con las pensiones y todos los años, y acuérdense de mí, va a empezar noviembre y van a empezar con el mismo show, que cuánto se va a gastar el próximo año, que por qué tanta plata en esto, que por qué tan poca plata en seguridad, y el próximo año va a ser lo mismo y así, todos los años, todos los gobiernos, porque es una de las herramientas que tiene el Estado para fomentar la economía, ¿ya? Ahora, el rol del Estado también tiene que ver con que determina el sistema impositivo, los impuestos, los pagos legalmente obligatorios realizados por las empresas y las personas. Todos pagamos impuestos. Todos. ¿Cuál es el impuesto que pagan todas las personas sí o sí? El IVA. Excelente, estimado. El IVA. Todos pagamos IVA. Y por ende, y esto es algo que la gente no entiende, ¿ya? Todos contribuimos en la economía. Hasta el indigente que está en la calle contribuye de alguna forma en la economía, porque hasta él paga IVA, cada vez que compra incluso su cajita de vino. ¿Entiendes, no? Entonces, de una u otra forma, todos contribuimos en la economía, ¿ya?
Entonces tenemos este pago de impuestos. ¿Y para qué se pagan los impuestos? ¿Qué hace el Estado con los impuestos? Lo acabamos de ver en la diapositiva anterior. ¿Los distribuye? Bien, lo distribuye. ¿Por medio de qué? Del gasto público. ¿Ya? ¿Y cómo lo justifica? En la ley de presupuesto del Estado. ¿Se entiende, no? Entonces ahí vemos cómo el Estado empieza ya a ejercer a hacer andar esta maquinaria. ¿Por medio de qué? De esto, de determinar los impuestos. ¿Ya? Y existen muchos impuestos, el impuesto a la renta, y creo que para la gente que gana sobre 800.000 pesos, se le cobra un porcentaje. ¿Ya? Y ese porcentaje también va para las AFP. ¿Ya? ¿Y quién recauda todo eso? La Tesorería de la República. ¿Ya? También Servicio de Impuesto Interno. ¿Qué otro impuesto conocen? ¿Conoce algún otro tipo de impuesto? Todo lo que cobre el Estado es un impuesto. Ojo. Específico. ¿Ya? El impuesto específico. ¿Y cuál es el impuesto específico? Los supermercados. Ya, bien. Pero, chiquillo, tenemos más tipos de impuestos. ¿Cuál? ¿Cuál más? Porque el impuesto específico es como un gravamen ya a cierto producto. ¿Ya? Pongamos, está el IVA y más este impuesto. Por ejemplo, a los alcoholes, ¿ya? A los cigarrillos se les cobra un impuesto específico. A las bencinas, ¿ya? De hecho, prácticamente la mitad de lo que paga uno es por impuestos en la bencina. Entonces tenemos también lo que son las contribuciones. ¿Alguien acá paga contribuciones? Yo no. No, yo tampoco, si vivo en una casa chiquitita. Mis viejos pagan imposiciones y cada 3 meses creo que pagan como 400.000 pesos. ¿Ya? Tamaño, ¿usted paga contribuciones? Ya. No le voy a preguntar cuánto paga, pero paga. Y eso es un impuesto y lo paga la Tesorería de la República, ¿cierto? Y eso también entra dentro de lo que son las arcas fiscales. Carrillo, creo que aún sigue mal con el... Si quiere opinar algo, para que lo escriba. Entonces tenemos todo esto y todo lo que abarca el Estado. ¿Ya? De hecho, ese es uno de los grandes problemas que tienen los países subdesarrollados en relación a los países desarrollados. El problema ¿ya? No es cuánto se paga de impuestos. El problema es cómo lo cobra el Estado. ¿A qué me refiero con esto? El problema que tienen los países desarrollados y en vía que sea subdesarrollados y en vía de desarrollo es que no logran eh, recaudar todo el impuesto que deberían, porque existen tantos vacíos legales en países como estos que mucha gente evade impuestos por todas partes. ¿Ya? Todos los países en vía de desarrollo tienen ese grave problema. No así los países desarrollados, donde las leyes son más rígidas, ¿ya? Donde las leyes donde las leyes son más duras, ¿ya? Donde las penas son fuertes y la evasión de impuestos ojo, eh, es menor. De hecho, en Estados Unidos, evadir impuestos es una de las penas más grandes que hay. Puede tener cadena perpetua una persona por evadir impuestos.
Ya. De hecho, siempre se tira como de chiste que te condenan por menos en Estados Unidos por matar a una persona y por evadir impuestos. Ya. Pero aquí en Chile no. El evadir impuestos parece un chiste. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene el Estado chileno. Esta forma de recaudar impuestos que hay. Por otra parte, nos vamos a encontrar, ¿ya?, que a través de los impuestos el Estado financia gran parte del gasto público, ¿ya? Impuestos directos, ya graban a las rentas, como lo que había hablado yo, ¿cierto? De este impuesto a la renta, ¿ya? El capital de las personas, ¿cierto? De acuerdo a su ingreso. Ahora, claro, tenemos impuestos a los más ricos, ¿ya? O a los que ganan más, digamos, porque una persona que gana 800.000 pesos no significa que gane plata, ¿cierto? Y son los impuestos directos a la persona, o sea, afecta directamente a su bolsillo. Impuestos indirectos, el IVA, ¿ya?, que es el más famoso. Y ahí sale de cuánto es el IVA, el 19% de lo que usted compra. O sea, si algo le cuesta 1.000 pesos a usted, el Estado automáticamente se queda con 190 pesos de su compra. Y por eso es tan importante la boleta. ¿Ya? Y por eso es como es la responsabilidad ciudadana de exigir la boleta. ¿Por qué? Porque si usted no compra con boleta, ya automáticamente esa plata no llega al Estado. Porque todos los negocios a las finales tienen que justificar, ¿sí?, y pagar impuestos. Entonces, ¿qué hacen al final de mes? Inventan varias boletas y listo. Obviamente por menos de lo que venden realmente. ¿Para qué? Para ahorrarse el IVA. Ahora, tenemos este rol del Estado también, que es la regulación. ¿Ya? ¿Qué es regular algo? Hacer como la cancha pareja para ambos lados. Tanto para el que vende, para el que compra. ¿Y cuál es la herramienta que tiene el Estado para esto? El CERNAC, ¿ya?, el Servicio Nacional del Consumidor. Más de alguno tal vez ha escuchado alguna campaña del CERNAC. Siempre aparece a final de año, para Navidad. ¿Qué es la ley de 3x3? ¿Alguien sabe lo que es la ley de 3x3? El CERNAC siempre le hace propaganda en diciembre. O no quieren participar o no ven tele. Yo no sé, profesor. Profe, por mi parte, no sé cuál es la ley 3x3 y No se llama así, pero el CERNAC le dice de esa forma para que sea más fácil de entender. Significa que usted tiene por derecho, ¿ya?, 3 meses de garantía como mínimo de cualquier cosa que usted compre y 3 formas de, ¿cómo se llama esto?, de reposición de la compra. O la devuelve, o la cambia por otra, ¿ya?, o acepta la reparación. Por eso se llama ley de 3x3. 3 meses, 3 formas. ¿Ya? como la ley del consumidor. Exacto, es una ley del consumidor. Y el CERNAC siempre la explica. Y es como la ley más básica que toda persona debería saber. Usted tiene derecho a 3 cosas. ¿Por medio de qué? De la boleta. O alguna forma de comprobar que usted compró ese producto en ese local.
¿ya? Y esta ley de 3x3, ¿ya? Es eso, 3 meses, 3 formas de que usted pueda recuperar ante una falla lo que usted invirtió. Puede recuperar la plata por medio de la devolución, ¿ya? Puede aceptar el cambio por uno nuevo, o puede aceptar la reparación del producto, ¿ya? Esto es súper importante porque el CERNAC, aunque no multa, y ojo que había una ley en la que, un proyecto de ley, mejor dicho, en la que querían hacer que el CERNAC pudiera multar, ¿ya? Y el gobierno, el último gobierno de Sebastián Piñera no quiso legislar en relación a eso. Por ende, el CERNAC lo único que hace son demandas colectivas. O sea, junta a un grupo de personas que se vieron perjudicadas y hacen una demanda colectiva en contra de la empresa. Y el CERNAC siempre hace esto, ¿ya? O hace estudios, ya cuáles son las tiendas más baratas en relación, no sé, a el arroz, ¿ya? O la canasta más básica, cuál es el supermercado de la tienda más barata. Siempre hacen estudios de todo tipo, o cuáles son los productos de mejor calidad, ¿ya? Y oficializa, les manda cartas a las empresas para que hagan respetar las leyes. De hecho, gracias al CERNAC, antiguamente habían, no sé, ¿cómo se llaman esto? Protectores solares, factor 90, ¿ya? Y después el CERNAC, por medio de varios estudios, determinó que no puede haber un factor más allá del factor 50. Entonces, por ley, por la ley de publicidad engañosa, todas las empresas que vendían estos protectores solares tuvieron que ajustarse a la verdad y colocar ahí pues, factor 50, porque no hay mayor factor que eso. ¿Se entiende? Entonces de eso se encarga el CERNAC, ¿ya? Se encarga de esto, de rayar la cancha, de decir, no, pues esto es ilegal, esto es legal, esto sí se puede, esto no se puede, y va orientando a los consumidores. Y es parte del rol del Estado, ¿ya? Porque el Estado no va hacia las empresas privadas, no. El Estado se debe principalmente a los ciudadanos. Por ende, el CERNAC se llama Servicio Nacional, ¿ya?, del Consumidor, no de la empresa. Por ende, el CERNAC apoya a la empresa. O sea, el CERNAC apoya al consumidor, a la gente, ¿ya? Por eso siempre hace campañas para orientar, para masificar información, para detectar baja en la calidad de ciertos productos. De hecho, muchas veces, ¿ya?, con lo que tenemos, disculpe, muchas veces aparece que el CERNAC hizo una demanda colectiva contra Banco Estado por cobro indebido en un seguro X, ¿ya? O en los préstamos que hacen. Entonces el CERNAC oficializa y si no devuelven la plata, bueno, genera una demanda colectiva hasta que ganan. Y muchas veces el CERNAC le gana a las empresas. Ya mucha gente dice, ah, ya, ¿para qué voy a reclamar al CERNAC? No, sí, reclamar al CERNAC sirve. Hay que tener paciencia, sí. ¿Que es lento? También. Pero de que sirve, sirve. ¿Ya? Lo cual es súper importante. Entender que el Estado tiene, ¿ya?, instituciones para el servicio de las personas. Asimismo, ¿ya?, tenemos la función estabilizadora. Ante cualquier crisis económica, el Estado tiene que actuar. Ojo que antiguamente el Estado no actuaba. ¿Y por qué es importante? Manifestación ante la crisis de 1929, porque producto de la crisis internacional de 1929 surge lo que se conoce hoy en día como el estado de bienestar. Esta crisis mundial, donde Chile se convirtió en el país más pobre del mundo, ya se vio muy afectado, hizo cambiar la mentalidad de los gobiernos ante el capitalismo, porque antiguamente el Estado no hacía nada, recibía impuestos, ¿no?
No había leyes laborales, no había leyes de consumidor, nada, 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 absolutamente nada. El Estado decía no, porque todo dentro del capitalismo es un trato entre particulares. Usted acepta el trato que tiene con la empresa. O sea, usted acepta las condiciones laborales. Si usted acepta trabajar 12 horas, el Estado no puede hacer nada. Si usted acepta trabajar sin implementos de seguridad, el Estado no puede hacer nada porque es un trato entre particulares. ¿Se entiende, no? Entonces, después de la crisis de 1929, donde el mundo entero se empobreció, ¿ya? Prácticamente a todos los estados se les prendió el fuego y dijeron, no, no podemos seguir así. El Estado tiene que hacer algo. Y ahí empieza este estado de bienestar, en que el Estado se empieza a preocupar de las personas, fomentando el empleo, haciendo políticas públicas para hacer que la economía avance, ¿ya? Colocando leyes laborales para los trabajadores. De hecho, después de la crisis de 1929, empezaron a haber fuertes leyes laborales aquí en Chile. Se empezó a ¿cómo se llama esto? A mejorar la condición de los trabajadores. Y el Estado empezó a crear lo que eran las empresas estatales, algo que antiguamente no existía. Ahora, disculpen, una de las políticas públicas, ya, ante una crisis económica, cuando la crisis económica empieza, siempre sube la tasa de interés. Cuando está muy fuerte la crisis económica, la tasa de interés sube. ¿Para qué? Para hacer que las personas no se endeuden. ¿Por qué? Porque cuando hay una crisis económica, ¿qué es lo primero que hacen las empresas cuando no venden? ¿Qué le pasa al pobre trabajador? ¿Qué es lo que le pasa al trabajador? ¿Lo despiden? Exacto. Y si hubiera una tasa de interés baja, la gente diría, ah, ya, mira, ¿sabéis qué? Igual me endeudo y después igual voy a encontrar pega. Pero cuando la tasa de interés está alta, ya uno lo despiden y dice, no, no me conviene endeudarme porque realmente sale muy caro el préstamo. ¿Ya? Entonces nos encontramos con esto, que es una política pública. Y después, cuando la crisis no cesa, bajan la tasa de interés. ¿Para qué? Para que las empresas se endeuden e inviertan. Entonces ahí tenemos estas políticas públicas para hacer que las empresas inviertan. También, cuando el Banco Central, por medio del Banco Central, ya se hacen estas políticas públicas, el Banco Central es encargado de decir, ya mira, cuando se sube o se baja la tasa de interés. También, cuando hay crisis económica, se trata de hacer que el dólar baje, porque siempre en las crisis económicas el dólar sube, se dispara y todo llega más caro. ¿Ya? Muchas cosas llegan más caras. Los remedios que vienen de afuera, la tecnología, se encarece mucho. ¿Ya? Algunos insumos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Como todo se compra y se vende en dólares, ¿ya? O incluso para que los productos chilenos puedan salir al extranjero, se trata de hacer que se baje el dólar. ¿Ya? ¿Y cómo se hace esto? El Banco Central dice, bueno, a mayor oferta, menor el precio. ¿Qué significa esto? Que a mayor cosas que existan en el mercado, ¿ya? Mayor producto o lo que sea que exista en el mercado, menor va a ser su precio. ¿Por qué? Porque hay muchas personas o hay mucha cantidad de algo. Y entonces el Banco Central dice, ya, mira, ¿sabéis qué? Vendamos los dólares que tenemos, lánzalo al mercado. Entonces ya, inundan el mercado con dólares y eso hace que el dólar baje su precio automáticamente. Lo mismo, otra política para estabilizar la economía es cuando el dólar se desploma, ¿ya? Y no conviene,
¿Por qué? Porque las exportaciones, lo que Chile exporta para afuera, no se gana mucho. ¿Ya? Por ende suben el precio y todo se encarece igual acá. Por una y otra las cosas siempre se van a encarecer aquí en Chile. Es como algo mágico. Da lo mismo lo que pase, los precios siempre suben. Pero ¿qué es lo que pasa? Entonces compran dólares y sacan los dólares del mercado y hacen que el precio del dólar suba porque va a haber menos dólares en el mercado. Y así. Esas son políticas monetarias que se hacen. ¿Ya? Entonces se trata de estabilizar la economía. También haciendo que las personas tengan dinero por medio de qué? De subsidios. ¿Ya? La cosa anda mal, subió la luz, el Estado, ¿qué es lo que hizo? Subsidio de la luz. Para la pandemia, el gobierno de Piñera, ya, ok, la gente está ganando menos, bueno, el IFE, dinero para la gente, para que tenga para comprar, ¿entiendes? Entonces son políticas para estabilizar la economía. Yo le entrego dinero a la gente por medio de un subsidio y así la gente compra y mueve la economía, ¿ya? ¿Se va entendiendo? Entonces son políticas públicas. Para el terremoto del 2010, ¿qué es lo que hizo Piñera? Oh, el país va a entrar en una crisis, se cayó la mitad del país. Bueno, ahí está la función estabilizadora del Estado. Ya, reconstrucción. Vamos, el Estado va a reconstruir todo el país. Entonces movemos la economía por medio de la construcción, la compra de materiales. Listo, se va moviendo la economía. El país estabiliza, ¿cierto? Y genera empleo. Ahora, dentro de esto tenemos las empresas públicas, que son importantísimas. ¿Por qué? Porque nos ayudan a regular, ¿ya? Y esta es una gran diferencia. ¿Por qué Chile no pertenecía al otro? ¿Ya? A este socialismo, ¿cierto? Eh, porque existen empresas públicas, pero no son todas, son empresas fundamentales. ¿Ya? Algo que en países europeos, como era el otro ejemplo, no se da. ¿Ya? No se da. Pero tenemos empresas, algunas empresas estatales, ¿ya? Que son fundamentales. Telecomunicaciones, el Estado tiene su propio canal televisivo como TVN. ¿Ya? Es el Estado el que moviliza a la gente en la capital, por lo menos. ¿Ya? El metro es una empresa estatal. Aunque Red sea una empresa supuestamente privada, la mayor parte la financia el Estado. Codelco, empresa estatal, se le dice que es el sueldo de Chile. ¿Ya? Y es una de las cosas que más plata recauda en el país. F, empresa ferrocarriles del Estado. ¿Ya? ¿Para qué? Para hacer transporte de carga y de personas. ENAP, Empresa Nacional del Petróleo, que es la que fija el precio de las bencinas. Toda la benzina que llega a Chile pasa por ENAP, ya sea Shell, sea Petrobras, Copec, ¿ya? Todas estas cadenas de bencinera independientes, ya con nombres raros algunas, todas pasan por ENAP, todas tienen la misma benzina. ¿Y quién les vende la benzina? El Estado de Chile, que son empresas estatales y por medio de eso se regula el precio. Entonces nos encontramos con estas empresas estatales, que a través de las empresas actúan áreas estratégicas, ¿ya? Para recaudar dinero y para dar servicios públicos. Y existen otras empresas estatales que son como, bueno, estas son empresas con nombres visibles, ¿cierto? La gente ocupa diariamente. Pero también existen otras empresas estatales como los hospitales, los colegios públicos, ¿ya? Y aunque no recaudan dinero, a diferencia de estas que sí recaudan dinero, sirven para llegar a las personas donde el privado no quiere invertir. ¿Ya? Y por eso existen los CEFAL y los hospitales públicos. Ahora, tenemos las políticas económicas,
que tiene que ver con la misión estabilizadora de la economía, ¿ya? Conjunto de medidas que aplica la autoridad económica de un país, tendiente a alcanzar ciertos objetivos o a modificar ciertas situaciones. Y ahí es donde entra el ministro de Hacienda, ¿ya? ¿Para qué? Para generar estabilidad económica, que era lo que estaba explicando yo, por medio de qué, de la subida y la baja del dólar, ¿ya? Eh, la política de impuestos, ¿ya? Política, incluso el Estado chileno ha llegado a hacer un tipo de intervención económica. ¿Cómo? El año pasado, cuando pasó lo de las papas, y las papas se escaparon y subieron a precios, pero prohibitivos por culpa de una lluvia, que inundó gran parte del país, nos encontramos con que, ¿qué hizo el Estado? Por medio del ministro de Hacienda. Bueno, traigamos papas a Argentina. Listo. Se facilitó la entrada de papas a Argentina. ¿Con qué fin? Más que basar el precio de la papa, haciendo que hubiera más papa en el mercado, lo que se buscaba era estancar el precio. Ya. De esa manera evitar que siguiera subiendo. Se logró. ¿Siguió cara? Sí, siguió cara, pero lo que se logró fue frenar. Ya. Entonces ahí tenemos política económica. Subvencionar ciertos productos para que la gente los compre. O para hacer que ciertos productos no se compren, que también son políticas económicas. ¿Se entiende? Entonces tenemos estas políticas ya que sirven para estabilizar la economía, de una u otra forma. A veces funcionan, a veces no. Ya. A veces las aplican muy tarde, a veces las aplican muy luego, a veces las aplican bien. Ya. Ahora, la política económica pone énfasis en el orden macroeconómico, o sea, a nivel país. Ya no es que se enfoca solamente en una región o en un pedacito de... No, o en una comuna, no. Macroeconómico, que afecte directamente a todo el país. Y uno de ellos, ya, cuenta con el mercado como el principal agente económico. O sea, la oferta y la demanda es el principal agente económico. Y eso es lo que hay que recordar. El Estado siempre va a tratar de resguardar este equilibrio entre lo que se compra y lo que se vende. ¿Ya? Reduce el Estado empresario. O sea, ¿cuál es el Estado empresario? El Estado que tiene sus empresas. ¿Ya? Antiguamente habían empresas que sí vendían productos directamente. Y eso es lo que no hay que tratar de, y eso es lo que hay que tratar de evitar, ¿ya? Que el Estado se convierta en una, ¿cómo decirlo?, competencia para las empresas, porque ahí las empresas se retiran, porque el Estado siempre va a tratar de vender más barato, aunque termine perdiendo. Por ejemplo, antiguamente IANSA, ¿ya? Esta empresa de azúcares, era una empresa estatal. CAP, la empresa de aceros del Pacífico, también era una empresa estatal. Quilectra, ¿ya? Que ahora está en DESA, y CGE y como 20.000 empresas más. Ahora hay muchas empresas que entregan luz, ¿cierto? Pero antes estaba Chilectra. Entonces, hemos, lo mismo, ¿ya? Que era la empresa de agua. Ahora también existen muchas empresas que entregan agua a las casas, ¿cierto? Entonces tenemos que esta empresa, el Estado no puede ser un Estado empresario, ¿ya? Tiene disciplina fiscal. ¿Cuál es la disciplina fiscal? Esta, de crear un presupuesto estatal anual, ¿ya? Que tiene que ser aprobado por el Congreso.
esta disciplina fiscal de la burocracia para pedir todo. Todo se tiene que pedir bajo una serie de papeleos. El Estado no puede llegar y entregar plata a alguien o a algo, a lo que sea. Ya, mira, toma, ya, después me firmáis. No, el Estado tiene que tener una disciplina fiscal. Las entidades tienen que ser separadas del Estado, aunque dependan del Estado económicamente, pero no puede influir el Estado en ellas. ¿A qué me refiero con esto? Pongamos el CERNAC, depende del Estado, pero el Estado no manipula el CERNAC. ¿Ya? Entonces ahí hay una disciplina. El Estado no, aunque el Banco Central depende del Estado, ¿ya? Pero el Banco Central es autónomo. El Estado no puede decir, ya sabéis que baja la tasa de interés no a cero, ¿ya? Pero ya a 0,1. No, para eso contrata gente del Estado y ellos funcionan de forma autónoma, ¿ya? Flexibiliza el mercado laboral, o sea, pone leyes, ¿ya? Para el Estado laboral. Y un ejemplo de esto es esta ley que salió durante la pandemia, donde para que no despidieran a las personas y el desempleo se fuera a las nubes, el Estado permitió que a las personas, las empresas les pagara a los trabajadores la mitad del sueldo, las que no estuvieran operando, producto de la pandemia. Entonces, ahí tenemos una flexibilidad ya en el mercado laboral. O sea, se crea una ley rápida para disminuir a ciertas personas el sueldo, ¿ya? Producto de la baja producción durante la pandemia y así no aumentar el desempleo de las personas, ¿ya? Liberaliza los precios, o sea, cada uno cobra lo que quiere, siempre y cuando no exista lo que se llama una colusión de precios, que es cuando las empresas se colocan de acuerdo, ¿ya? Para cobrar todo lo mismo. Controlan la inflación. ¿Y qué es esta inflación? El aumento sistemático de los precios. O sea, crean leyes para que los precios no se disparen. Y es algo de lo que se ha estado reclamando últimamente, porque los precios suben, y el Estado no hace mucho para prohibir eso, ¿ya? Y tenemos la reducción del gasto público. Siempre el Estado va a tratar de disminuir el gasto público de una u otra manera. Ahora, tenemos, ¿qué es la política fiscal? Bueno, son las decisiones que toman los gobiernos en torno al gasto público, los impuestos, cuánto se va a cobrar, cuánto se va a disminuir, ya, a quién le vamos a cobrar impuestos, a quién no. Es como lo que quería hacer Boris, cobrarle un impuesto, un mega impuesto a los súper ricos, ya, que al final nunca se lo aprobaron, ¿cierto? ¿Qué es la política monetaria? Lo que estábamos hablando es el conjunto de actuaciones que lleva a cabo el Banco Central de Chile para controlar la cantidad de dinero y la tasa de interés, ¿cierto? Entonces tenemos que esta política económica, igual a la política, que sea la política monetaria y la política fiscal, entre las dos, crean esta política económica del país. Y todos los gobiernos tienen una política económica. Todos los gobiernos se preparan para una crisis o evitarla, o hacer que el tiempo de bonanza se extienda en el tiempo. Ahora tenemos, ¿qué busca el Banco Central? Lograr los objetivos macroeconómicos fijados por la autoridad política, influir sobre el consumo de las familias y la inversión de las empresas. O sea, busca que las personas consuman, ya, y que las empresas inviertan en el país, ¿cierto? Y que no se vayan con su dinero a otra parte, ¿cierto? Y eso es lo que busca el Banco Central, ¿ya? Ese es el fin de este Banco Central, hacer que la economía funcione. Ahora, llega uno de los grandes problemas que tiene Venezuela, donde el Banco Central de ellos no es autónomo al país,
no es autónomo al Estado. Entonces viene Maduro y dice, no, ya imprime más dinero y pasarle más dinero a la gente. No, si tampoco funciona así, yo no puedo inventar dinero y dárselo a las personas, porque eso hace que la inflación se eleve. Mientras más dinero tiene la gente, más están a cobrar por algo, porque total, todos pueden pagarlo. Entonces, ¿qué funciones cumple el Banco Central? Administrar, ya, administrador y custodio del oro y las divisas extranjeras, o sea, el dinero que tiene el país desde el extranjero, ¿ya? El banco de bancos, o sea, el que les presta plata a los bancos. Suministrador y regulador del efectivo. Esto que le decía del dólar. Compran dólar, venden dólares para hacer que suba o baje el precio. Emisor de papel moneda. Son los que dicen cuánta moneda va a circular en el país. ¿Y qué moneda se retira? Para ahorrar plata. Supongamos se eliminó la moneda de 1 peso y la de 5 pesos por lo mismo, porque no se ocupaban y el fabricarla costaba más que la misma moneda, entonces era un gasto inútil. Agente fiscal con atribuciones en materia económica. ¿Ya? Esta gente que dice cuándo sube la tasa de interés o no sube la tasa de interés. Entonces tenemos, si el banco baja la tasa de interés, aumenta la demanda y el consumo, porque la gente se endeuda. Si el Banco Central sube la tasa de interés, ¿ya? Efecto sobre la inflación. Porque puede hacer, incluso si la sube mucho, puede hacer que los productos valgan más caros. ¿Por qué? Porque invertir sale más caro. Y tenemos, dentro de este presupuesto fiscal, es un aumento de ordenación de ingresos y del gasto nacional. ¿Ya? Con los recursos fiscales se elabora el presupuesto y también existe lo que es, como en esta imagen, el superávit fiscal. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Es cuando el país gasta menos de lo que gana. Pongamos en el 2005, hubieron 976.000 y tantos millones que sobraron. ¿Ya? Y quedan dentro de las arcas fiscales. Y con eso se puede hacer un mayor presupuesto el próximo año. ¿Ya? Ha habido años donde Chile ha estado en déficit fiscal. O sea, ha gastado más de lo que ha ganado. Y eso se transforma en un problema. ¿Por qué? Porque ahí Chile se tiene que endeudar más con los bancos extranjeros. El Banco Internacional, ya el Banco Mundial. Ahora, ¿cómo se financia el presupuesto? Por medio de servicios de impuestos internos, ¿ya? A través de que es el encargado de recolectar los impuestos. Y también por medio de la Tesorería General de la República, por lo menos ahí se pagan las contribuciones, a través de la venta de empresas públicas. Y aquí tenemos nuestra querida y antigua EMOS, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el país? Tiene una empresa pública, la vende. ¿Listo? Ya, y ahí tenemos plata. Es como lo que hizo Lavín cuando fue alcalde de Santiago, que Santiago Centro no pagaba agua, porque los derechos de agua le pertenecían. ¿Qué hizo Lavín? Para hacer sus playas y su nieve falsa, vendió los derechos de agua. Y ahora el municipio sí tiene que pagar agua. Por un poco de plata, terminó endeudando al municipio por la eternidad. Tenemos cómo se financia el presupuesto. También se financia por medio de las empresas públicas, Capata, ya Codelco, a través de crédito, el Banco Mundial, ya, que, ojo, todos los países, hasta los países más ricos como Estados Unidos, le deben plata al Banco Mundial. ¿Ya? Porque el Banco Mundial te pasa la plata y la tienes al tiro. No tienes que esperar a que tu negocio funcione, no, es plata directa. Ahora, también, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos autoridades económicas del Estado, ¿ya? Que son los encargados de velar porque la economía se mueva. Tenemos el ministro de Minería, que trabaja directamente con Codelco, el ministro de Agricultura,
que tiene que velar para que los productos salgan del país o ver qué productos pueden ingresar al país y que no afecte con la producción nacional. Ya el ministro de Economía, que es el que maneja la economía del país, el ministro de Hacienda, que tiene que ver con los impuestos, ¿ya? Y vamos a tener organizaciones económicas del Estado, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, ¿ya? La Superintendencia de Bancos, que son los que regulan todo el sistema, ¿ya? De impuestos, ¿cierto? O que regulan el mercado, como por ejemplo, la Superintendencia de Telecomunicaciones, que regula, ¿ya?, a las empresas de comunicaciones como Claro, Entel, Movistar, ya, WOM, eh, para prácticas abusivas, ya, que es la Subtel, que se llama. Ya la Superintendencia de Bancos, que es la que normaliza qué es lo que pueden cobrar de forma obligatoria y qué no los bancos. ¿Se entiende? Entonces tenemos una serie de organismos en el país, donde el rol del Estado es velar por la seguridad económica de las personas y hacer que las empresas estén en un sistema económico donde puedan trabajar libremente. Y por eso nos encontramos con muchos problemas hoy en día, que no se están regulando. Por ejemplo, el mercado ambulante, que no paga impuestos, ¿ya? No paga impuestos y al no pagar impuestos, lo que hace es perjudicar a los puestos establecidos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, estimados? ¿Algo que no haya quedado claro? No, ¿Algo profe, que... no va. ¿Segura? Ya. ¿Se entendió la clase? ¿Se entendió para qué sirve el Estado? Antes de pasar la lista. Gracias, Miguel. Ahí tienen el... Gracias, Pablo. Ahí tienen el link. Métanse, hagan las 4 preguntas, ¿ya? Después las analizamos. eh, y pruébense a ver cuánto entendieron en el momento. ¿Ya? Bueno, hasta el momento, la próxima semana sería el ensayo. La semana subsiguiente yo voy a aplicar el ensayo desde un punto de vista más que la respuesta. Vamos a analizar la pregunta, ¿ya? Buscar palabras claves. Vamos a ver eso. Esa estrategia vamos a ocupar ahora, ¿ya? Y después en las otras clases lo mismo. Yo les voy a enseñar la forma de analizar preguntas. Van a ver cómo un mes y medio va a pasar volando y van a estar dando la prueba. Supongo que todos se inscribieron. Esta otra cosa. Ahí está. Hagan eso.
Bien, ya tengo uno. Excelente, 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 excelente. ¿Quién fue el que terminó? Bueno, la persona que lo terminó. Muy bien. Terminé, profesor. Bien. ¿Cómo le fue? Me fue bien. Excelente. Ya vamos mejorando, ¿ven? La última, la del gráfico, esa la hice más que nada al tuntún, ¿no? Porque no lo entendí mucho. Pero me El lo gráfico, lo que. intenté. Bueno, ahí voy a explicar lo del gráfico. Gracias. ¿Ya? Igual También terminé. algunos deben estar en el celular y el gráfico no se ve muy bien. Igual terminé. Ya, bien, Jaime. ¿Cómo le fue? 4 de 4. Oh, buena. Excelente, vamos mejorando. Por lo menos entienden lo que es la economía. Y eso es bueno porque, ojo, es uno de los temas más difíciles de comprender. Todo lo que tenga que ver con economía. ¿Por qué? Porque en Chile no hay una cultura económica. No existe eso. De hecho, muchas personas, profesores, mejor dicho, piensan que se debería, en cuarto medio por lo menos, pasar lo que es economía financiera, para que entiendan lo que es la bolsa de comercio, cómo se maneja, la importancia, y esto, todo esto. ¿Por qué no se pasa en los colegios? Entonces no hay una cultura financiera en el país. Ya tengo 4 personas. Voy a esperar 2 minutos más y tengo muy pocos. 2 minutitos más y comentamos esto. Profe, ¿por qué la pregunta primera dice escoja dos opciones y deja marcar una? ¿Dónde? Es la primera pregunta. ¿En serio? Porque me equivoqué yo. Disculpe, señorita. Ah, ya. Le pido disculpas por ello. Es que no me dejaba marcarla, por eso dije yo. Está bien, pues, corresponde. Eso significa que lee la pregunta. La felicito. Gracias, pero me fue mal. No importa, no importa. ¿Muy mal? Ya, pues, sí. En una nomás. ¿En esa? No, igual me fue mal en esa, en una me salió buena. Ah, ya. No importa. Mire, Al revés, profe, al revés, al revés. usted tiene que ver, usted tiene que ver que yo le estoy preguntando algo sobre la misma. O sea, yo se lo expliqué y le hice una pregunta. Entonces, ¿en qué momento la analiza? Eso es lo ¿Ya? que pasa, de repente uno responde muy rápido. Claro, también vea que le estoy dando 5 minutos para contestar. O sea, ya en la prueba usted va a tener más tiempo que lo que yo les doy acá. Entonces, hay muchos factores que le juegan en contra al momento de yo hacer esto. ¿Ya? La Obviamente. ansiedad. ¿Ah? Le da ansiedad a la gente. Exacto, da ansiedad. Entonces yo estoy, ya, miren, vamos rápido. Entonces, ¿para qué hago eso? Espere, miren, ¿para qué hago eso? Para que trabajen contra el reloj, porque si le digo ya tenemos 20 minutos y le estoy dando tal vez un tiempo irreal al de una prueba, entonces siempre hay que jugar con menos tiempo. ¿Para qué? Para cuando tengan más tiempo la puedan leer más cómodo, ¿me entienden, no? Ya, Ah, yo dígame. pensaba que era para que los pillar, lo iba a pillar para si le poníamos atención. No, no, porque aquí se trabaja con ciencia, pues, estimada. Exacto. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Ya, Miriam, dígame. Profesor, ¿usted tiene una idea, disculpe que me salga un poquito del tema, de cuánto se demora cada examen? ¿Cuánto es el tiempo que les dan? Creo que Que no les dan son 1 hora y media para, creo, no estoy seguro. ¿Ya? Si me una hora manda un y correo, media por ramo. sí. Si me manda Ya, un correo, se lo averiguo. ya, ok, ¿Ya? gracias. Y eso significa que tiene más o menos para contestar 3 minutos y medio por pregunta. Y es como el rango, en la PSU la gente tiene más o menos lo mismo, pero siempre son entre 2 minutos y medio y 3 minutos y medio por pregunta lo que tienen para contestar. ¿Ya? Chicos, si no saben una pregunta, sáltensela. Y al final, todas las que no se saben, la responden. Más tranquilo. Dígame, Abigail. Ya terminé, profe. Ya, bacán. Vamos. ¿Cuál es el papel del Estado
dentro de la economía. ¿Qué es lo que hace el Estado? Planifica, regula, subvenciona e interviene en la economía. Eso es lo que hace. ¿Fija todos los precios? No, porque no estamos en un Estado comunista. Ya. ¿No tiene un rol en la economía, ya que estamos en un sistema de libre mercado? Estamos en un sistema de libre mercado, pero ojo, tiene un rol importantísimo. ¿Representa un interés particular? No, representa un interés público de todas las personas. Entonces era la uno. Dice, limitar las formas de mercado como los monopolios ya corresponde a una labor del Estado para los monopolios. ¿Qué son los monopolios? El mercado de uno es el que manda. ¿Ya? Entonces, ¿para qué hace esto? ¿Para qué limita el monopolio? ¿Ya? Para regular la actividad de las empresas a través de leyes y formas. Para eso, ¿ya? No va a querer que disminuya la oferta, ¿no? Porque mientras más competencia la gente, más tiene a dónde escoger, ¿ya? Redistribución de la renta, no tiene nada que ver porque la renta son los sueldos. Ninguna es correcta, tampoco, porque hay una, esta, regular la actividad de las empresas, ¿ya? Que una de las cosas importantes que hace. Por eso está el CERNAC, para regular eso también. Ahora, una de las siguientes no corresponde a una función del Estado en la economía nacional. ¿Y cuál es? Vigilar la productividad empresarial. Que la empresa produzca o no produzca no es problema del Estado. ¿Tiene que facilitar la venta de esos productos por medio de leyes? Sí, pero la productividad no es materia del Estado. ¿El manejo del gasto público? Claro que lo tiene que ver el Estado. ¿Fomenta el empleo? También. ¿Determina políticas tributarias que tienen que ver los impuestos tributarios e impuestos en lo mismo multilateral? También. ¿Ya? Y por último, tenemos este gráfico. ¿Ya? Ministerio, Secretaría General del Gobierno, Ley de Presupuesto año 2021, en miles ya de pesos. Ahora, ¿qué es lo que aparece acá? Aparece cómo se distribuye el gasto público. Y en lo que más se gasta en gasto de personal, o sea, en el sueldo de los trabajadores públicos. Pero no estamos hablando solamente de los municipales, no. Ya estamos hablando de todos, médicos, jueces, profesores, todo, ¿ya? Los que trabajan en la NAP, todo. Entonces, ahí nomás se van eh, un 49% del gasto público, ¿ya? Y lamentablemente una de las cosas que menos se paga, ¿ya? De cosas importantes, porque los vehículos no son importantes, aunque los cambian siempre, eh, es la participación ciudadana y en la no discriminación. Ya. Es increíble que se gasta más en el pago de personal que en las políticas públicas, pero bueno, así es. Pero la pregunta va, en el siguiente gráfico, muestra el presupuesto estatal para el año 2021, lo cual podemos observar, ¿qué se puede observar? El gasto público está destinado a diversas áreas de desarrollo del país. Eso es importante. El gasto público es para eso, ¿ya? Para desarrollar el país. Bien, chiquillo, les voy a pasar la lista. Ya 3 personas ahí se equivocaron. Todos los dos ahí. La mayoría, bien, excelente. ¿Ya? Ahora esto también tiene que ver muchos factores de por qué a algunos les va mejor que a otros. Puede ser porque yo no sé cómo ustedes están en la casa. Tal vez están con un niño al lado, preocupados de hacer otras cosas que tienen que llegar a hacer a la casa. Tal vez el internet de ustedes no me escuchan bien. Ya. Lo que sí, cuando no entiendan algo, me interrumpen y hagan la pregunta nomás. Yo siempre he dicho. Yo no tengo un problema en repetir 10 veces lo mismo si no lo entienden.
Les voy a pasar la lista. La asistencia. Abarca. Presente. Excelente. Acuña. Acuña Fernanda. Aguilera. Allende. Presente, Allende. Gracias. Barria. Belmar. Bustos. Caballero. Cárcamo. Presente, Jaime Cárcamo. Ahí está, estimado. Cárdenas. Carrillo, que la vi y que tiene malo el audio. Claro, y que ahí me tengo que haber escrito. Ah, no, Abarca. A ver, sí. Profesor Viviana Caro dejó un mensaje. Ya, está presente. Ya, gracias. Ya, sí, Carrillo también. Chamorro, Espinosa, Elogio, Miriam Figueroa, que también la vi por ahí. Presente, profesor. Ya. García, González, Presente, Tamara. González. Ya, gracias. Guajardo, Gutiérrez, Gutiérrez Sebastián, Herrera, Larenas, Lastra, Lascano, Allendez, Lepín, Lizama, Lizana, Zúñiga, López, Menares, Méndez, Presente, Fernanda. ¿listo? Miño, Miranda, Parra, Presente, profesor. Parra, Sí. ¿listo? Peralta, Romero, Salinas, Sangüesa, Sepúlveda, Pedro Sepúlveda, Serrano, Soto, Tamayo, Presente, profe. Tamayo, Tobar, Pino, Velázquez, Vidal, que también la vi por ahí. Presente, profesor. Ok, Villarroel, Presente, profe. ya. Yáñez y Zambrano. Bueno, chicos, espero que les haya gustado la clase, que se haya entendido. Profesor. Dígame, Ten presente. Yantén, Sí, no escuché la lista. no se preocupe, yo la dejo presente al tiro. Gracias, profesor. Sí, Buenas noches. eso mismo. Buenas noches, que disfruten la otra clase. Y espero verlos la otra semana. Ensayo. Gracias, profe. Buenas Gracias. noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Escucharme.